gobierno nacional. Por ejemplo, no está la SUNAT. ¿Dónde está la SUNAT? No está. La SUNAT es parte del gobierno nacional. RENIEC, no está RENIEC. ¿Dónde está el gobierno nacional? No sé qué podemos decir. El Banco Central de Reserva del Perú está en el gobierno nacional. Los gobiernos regionales solamente son los gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras, así como si hubieran empresas públicas regionales. En los gobiernos locales están las municipalidades provinciales y distritales. Y lógicamente algunas municipalidades, ya sean distritales o provinciales, tienen, por ejemplo, municipalidades delegadas, se llama municipalidades de centro poblado menor, por ejemplo, ¿no? También pertenecen a los gobiernos locales. Y las beneficencias públicas, que como ustedes saben, casi en todas las provincias del Perú existen las beneficencias públicas, que como sabemos, entre una de sus funciones es, por ejemplo, llevar el control de, por ejemplo, los cementerios. Los cementerios dependen generalmente de las beneficencias públicas. Y tenemos algunos institutos viales provinciales, así se llama, que básicamente son organismos dependientes de municipalidades provinciales. En Tacna tenemos uno, sí, ¿dónde? En Jorge Basadre. ¿De qué se encarga? Se encarga básicamente de construcción y mantenimiento de las vías locales, en otras palabras, de las carreteras. Son pocas, por si acaso. ¿A quién pertenecen? Pertenecen al nivel de gobiernos locales. Y las empresas públicas que pertenezcan a los gobiernos locales. Ejemplo, en el Perú tenemos, en Tacna, perdón, tenemos el EPS. Razón de ser de las entidades públicas. La sociedad ha inventado a las instituciones públicas, la sociedad ha inventado al gobierno, al Estado, básicamente ¿para qué? Para estas dos cosas. Para la prestación de servicios públicos y proveer bienes a la sociedad. Y construir, mejorar, mantener la infraestructura pública. Si hacemos un recuento de la historia, hubo una época y el desarrollo de la humanidad donde no había gobierno, donde no había Estado. Y es con el paso de los años, con el desarrollo de la civilización humana, en que empieza a aparecer el Estado. Y el Estado es la representación, se supone, de la comunidad. En épocas antiguas, básicamente las clases dominantes, los que tenían mayores recursos, se apropiaban del Estado para dirigir toda la nación de acuerdo a sus intereses. Hoy tenemos la sociedad feudal, los reinados que existieron en esas épocas, ¿no? Por ejemplo, el incanato, etcétera, etcétera, y donde ya había gobierno. Pero hablamos en la actualidad. En la actualidad, las instituciones públicas existen principalmente para esas dos funciones o finalidades, ¿no? Ya. 3, administración financiera. Ya entramos a lo más específico. El Estado, como una empresa, maneja recursos. ¿Y cómo maneja esos recursos? Los maneja a través de un sistema llamado Sistema de Administración Financiera. Es un conjunto de normas, de instituciones, de leyes, reglamentos, procedimientos, etc. ¿Para qué? Para administrar
los recursos públicos. Tiene su decreto legislativo, que es la ley, decreto legislativo marco de la administración financiera, el decreto legislativo 1436, y en esta misma ley, en la 1436, dice quiénes son sus integrantes, ¿no? Principios lo hemos tocado brevemente. ¿Cuáles eran los principios de la administración financiera del sector público? Ni los voy a tomar, pero hablan bien, ¿no? Ojalá se aplicaran al pie de la letra estos principios, que son los mismos principios que están vigentes en Dinamarca, o en Canadá, o en España, o en Chile. Solo que en esos países más desarrollados, más serios, con mayor institucionalidad, estos principios se aplican. Y son estados más eficientes. Lamentablemente en el Perú tiene muchas limitaciones, ¿no? La aplicación, pero se debe procurar. Integrantes. ¿Quiénes integran la administración financiera del Estado? Es un sistema. Ese sistema de administración financiera, a su vez, tiene integrantes, que son otros sistemas, ¿no? Los sistemas son 7. El principal, o los principales, están arriba. Son los que tienen mayor significación, están en todas las instituciones públicas, etc. Sistema Nacional de Presupuestos, Sistema Nacional de Abastecimientos, etcétera, etcétera. Y cada sistema tiene un órgano rector, un ente rector. ¿Por qué se llama ente rector? Porque ese ente, esa oficina, cuya sede está en el Ministerio de Economía y Finanzas, dirige ese sistema. Dirige. ¿Cómo dirige? A través de normas, ¿no es cierto? ¿Cómo puede dirigir? No es como el policía, ¿no es cierto? El policía tiene su silbato y ya empieza a dirigir el tránsito. Estas oficinas dirigen como a nivel nacional. Su sede está en Lima, pero dirigen a nivel nacional, como a través de normas, a través de reglamentos, para que cumplan todas las instituciones públicas en lo que le compete. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿cuál es su objetivo? Es conducir los procesos presupuestales a nivel nacional y a nivel de cada institución pública. Y tiene su reflejo a nivel institucional. Dentro de cada institución estará una oficina, en este caso la oficina de presupuesto, o la que haga sus veces, siempre, porque no siempre va a tener el mismo nombre. Hay libertad para que las instituciones públicas le den un nombre apropiado a esas oficinas, a cada una de esas oficinas. Pero estos son los nombres más difundidos, ¿no? Sistema Nacional de Abastecimiento, sabemos que se encarga de comprar, dirigir las compras, conducir las compras de bienes, servicios y obras. Gestión fiscal de los recursos humanos, de administrar el personal, administrar a los trabajadores, controlar la hora de entrada, la hora de salida, las tardanzas, elaborar la planilla de remuneraciones mensual, llevar el control de las vacaciones, contratar personal si es que falta, etc. Y en cada oficina se llama oficina de personal. Y tiene su órgano rector, es un nombre un poquito difícil de aprender. Dirección General de Fiscal de los Recursos Humanos. O simplemente el Estado le ha dado la sigla de servir. Se llama sigla, ¿no? ¿Por qué se llama sigla? Generalmente lo conocemos como la unión de varias letras. Por ejemplo, ¿cuál es la sigla de la Dirección General de Presupuesto Público? DGPP. Y así nos entendemos mejor, perdemos menos tiempo. En vez de decir Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, servir.
pero que no son las primeras letras, fíjense. Estas siglas, el BIP, no está conformado por las primeras letras, pero es el nombre que le ha dado el Estado. Generalmente le damos las primeras letras, ¿no? Y no tenemos la costumbre de separar esas siglas con punto. Decimos de frente DGPP, no lo separamos así, D, punto, G, punto, no así. Aunque se podría, pero no es nuestra costumbre. Tenemos la dirección, el Sistema Nacional de Tesorería y el Sistema Nacional de Endeudamiento. Fíjense que tienen un solo órgano y en cada institución pública la oficina de tesorería. Tenemos Sistema Nacional de Contabilidad a la que pertenecemos nosotros y que nuestro órgano rector es la DGCP, ¿no? DGCP. Muy bien, y esto es de las obras, de los proyectos de inversión. Dirigen los proyectos de inversión. ¿Y cómo se representa? ¿Cómo se representa gráficamente la organización de una entidad, una empresa, de una institución pública, a través de su organigrama? En este caso, de organigrama estructural. Nos muestra en forma resumida quiénes son los que deciden, quiénes son los que apoyan y quiénes son los que hacen que la institución pública cumpla con sus fines. Un ratito, por favor, ya alguien ha entrado. Es la señorita Llanos, a ver dónde te coloco, la señorita Llanos, acá estás. Ya está, dice para ti, acá está. En la parte superior siempre está la cabeza, ¿no? Los órganos que dirigen. Generalmente, en las instituciones públicas, por encima del titular, que es el jefe de la institución pública, ¿verdad? Es el director general, como el vigil, como el rector en la universidad, como el alcalde, como el ministro, etc. Por encima de él hay un órgano colegiado, un directorio. En las municipalidades, por ejemplo, está el Consejo Municipal conformado por los regidores. ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es este órgano colegiado que hace? Norma y fiscaliza. Norma y fiscaliza. ¿Qué significa? Dar las normas para el buen funcionamiento de la institución pública. Y luego fiscaliza. No ejecuta. El que ejecuta es el titular y de la gerencia para ellos ejecutan. El órgano del rector, el colegiado, el directorio nunca va a ejecutar las acciones, simplemente dirige, supervisa, fiscaliza. El titular, como sabemos, es el representante legal de cada institución. Y por debajo del titular suele estar el máximo jefe administrativo, que como ustedes pueden ver, miren, dirige la institución a nombre del titular. ¿De quién depende? Del gerente general, de la gerencia municipal, etcétera, dependen las demás oficinas. Las oficinas que son de apoyo, donde funciona la administración financiera. En estos órganos de apoyo funciona lo que se llama la administración financiera de una institución pública. Y en el MEF, en el Ministerio de Economía y Finanzas, también están los órganos rectores. Los órganos rectores también ahí están, de logística, de personal, de tesorería. Solo que ellos, ¿no es cierto?, tienen un ámbito amplio a nivel nacional. Y acá esto es simplemente la administración financiera dentro de la institución. Y en el lado derecho tenemos los órganos de asesoría.
son los que asesoran, por ejemplo, planificación y presupuesto. También, ¿no es cierto?, tiene que ver con a ver, alguien me dice acá, a ver, por favor, creo que no he presentado mi pantalla, ¿no? Creo que sí he presentado. No, profesor. Oh, ¿y por qué no me han dicho? Y ves, me paro olvidando las cosas. Menos mal que ustedes tienen las separatas, si no, sería un completo desastre. Bien, entonces estamos aquí en el organigrama de una entidad pública. En este lado tenemos los órganos de asesoría. Y, por ejemplo, un órgano de asesoría es la asesoría legal, que yo no lo he puesto porque no tiene que ver con la administración financiera. ¿Ya? Está de color verde las oficinas que tienen que ver con la administración financiera. Y en la parte inferior son los órganos de línea. Son tan importantes que las oficinas que están en la parte inferior son como dos pies que permiten que la institución pública pueda avanzar hacia adelante. Pero para que avancen hacia adelante, para que cumplan bien con sus funciones, como decíamos en alguna oportunidad, los órganos de apoyo tienen que brindar el apoyo necesario. Logística, tiene que comprar a tiempo los bienes y servicios que la institución pública necesita. Por ejemplo, para una obra que ejecuta la Oficina de Infraestructura de Obras. ¿Esta oficina compra? No, esta oficina no compra. La Oficina de Infraestructura y Obras solicita a la oficina de logística que le compre con urgencia los bienes y le da las características de los bienes que le van a comprar. Logística es la que ejecuta esa tarea, ¿no?, de la administración financiera, de solicitar la compra. Entonces, la oficina de personal tiene que contratar los trabajadores que necesita una obra, o las oficinas que tengan que ver con el desarrollo económico y social. Por ejemplo, en Vigil estaríamos aquí. Vigil tiene 9 órganos de línea. Cada órgano de línea, cada órgano de línea es cada carrera. En Vigil, por ejemplo. Y ahora acá está la Secretaría de Gobierno. Y tesorería tiene que pagar cuanto antes. Y contabilidad tiene que presentar los informes, ¿no? Tienen que apoyar lo que la ley ha establecido a fin de que los órganos de línea cumplan con sus funciones. Una institución pública logra cumplir con sus funciones a través de qué órganos? A través de los órganos de línea. Sistema Nacional de Contabilidad, ya hemos visto brevemente los integrantes, quienes integran 3, las atribuciones, las funciones, la DGCP, normal los procedimientos contables, etc. Sabemos como resumen que, por ejemplo, el plan contable gubernamental tiene que ser aprobado por la evaluación. La oficina de presupuesto, que esta es la pregunta, así, la llave. La oficina de presupuesto de cualquier entidad depende normativamente de quién, de la Dirección General de Presupuesto Público. La oficina de presupuesto de la Municipalidad Provincial de Tacna, ¿de quién depende? De la DGPP, la Dirección General de Presupuesto Público. Normativamente, aplica las normas, los dispositivos, las directivas de la Dirección General de Presupuesto Público, el órgano rector. El presupuesto público
¿Qué es el presupuesto público? Es el principal documento de gestión de corto plazo. El presupuesto público permite que una institución pública pueda cumplir con sus funciones, estas funciones que hemos puesto aquí, por su razón de ser. ¿Cómo prestar servicios públicos? ¿Cómo construir y mejorar? Con la ejecución del presupuesto. Si no hubiera presupuesto, lo que hemos puesto arriba sería letra muerta. Entonces, el presupuesto permite a las instituciones públicas prestar los servicios públicos y hacer, mejorar, rehabilitar, mantener la infraestructura pública. Y se aprueba mediante ley, como sabemos. Y que del presente año alcanza más de 177.000 millones para el año 2020. Es el presupuesto institucional. Si nosotros sabemos, si quisiéramos saber cuánto es el presupuesto al día de hoy, teníamos que ir a la página del MEF y seguramente ha aumentado. ¿Por qué? Porque por motivo de la pandemia, el presupuesto institucional se ha incrementado sustantivamente. Debemos estar por encima de los 200.000 millones. Y se organiza por categorías de gastos. Sabemos que son 3 categorías. Y además se organiza a través de genéricas. Cada genérica, recuerden que es para un determinado gasto. ¿Y de dónde se obtiene la plata? Acá está la fuente de financiamiento. Punto B refleja qué cosa. La fuente. ¿De dónde se obtiene el dinero para financiar estos gastos? ¿De dónde? De la fuente de financiamiento. Tenemos, ¿cuántos? 5 fuentes de financiamiento. Y ustedes tienen que completar aquí, ¿verdad? Lo que es importante es que sepamos qué recursos contiene la fuente de financiamiento, unos recursos ordinarios. ¿Con qué ingresos contiene? Contiene, ¿no es cierto?, básicamente la recaudación tributaria a través de la SUNAT. 2, ingresos provenientes por la venta de bienes y servicios que realizan las instituciones públicas. 3, ingresos por la obtención de préstamos. 4, donaciones son entregas que hace de dinero que hace el sector privado a favor de las instituciones públicas. En este caso, entrega, donaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay ningún compromiso de devolver. Una empresa simplemente, no es frecuente, pero entrega cierta cantidad de dinero a una institución pública para un fin determinado. Sin contraprestación. ¿Qué significa eso? Que el donante no pide que se le devuelva. Es a título gratuito. Y las transferencias, como sabemos, son las entregas que hace una institución pública a otra institución pública. Y sin contraprestación, no tiene la finalidad de que yo te doy hoy día y me devuelves. Son a título gratuito. Tal vez tenga que rendir cuenta en qué has gastado el dinero que te he dado. Bueno, he gastado, pero no hay obligatoriedad de devolver el dinero. Si no, sería un préstamo, ¿no? Y recursos determinados. Se llaman así porque están a cargo de una institución pública. Esa institución pública recibe el dinero, recibe los ingresos, acumula los ingresos y luego los distribuye
a otras instituciones públicas. Precisamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Dirección General de Tesorería, por ejemplo, que es la que, por ejemplo, recibe determinados ingresos de los contribuyentes, los acumula y luego los procesa a distribuir, como es, por ejemplo, el caso del Fondo de Compensación Municipal. ¿Quién recauda? La SUNAT. ¿Y la SUNAT de quién depende? Del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y qué hace con ese dinero que recibe la SUNAT del concepto de Fondo de Compensación Municipal, del Impuesto de Promoción Municipal, del IPM? Luego los distribuye. Por eso se llaman recursos determinados, porque la determinación de sus conceptos está a cargo de una entidad, en este caso del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Se queda con esos dineros? No, los transfiere. ¿Qué significa esto? Que el MEF, ¿no es cierto?, va a hacer llegar a las instituciones públicas la suma de 23.000 millones durante el año 2020. Presupuesto institucional. Lo que hemos hablado es a nivel macro, ¿no es cierto?, a nivel nacional. A nivel de cada institución pública tiene su propio institucional, su presupuesto institucional. Y cuando ese presupuesto institucional que nace el 1 de enero de cada año se llama PIA. Y esa PIA tiene diferentes partes, ¿no? Resolución de aprobación, exposición de aprobación. Entonces, el presupuesto de cada institución pública se ejecuta o se aprueba mediante una resolución, que se llama presupuesto institucional de apertura. Y durante el año, ese presupuesto que nació como PIA se va a convertir en PIN, presupuesto institucional modificado. ¿Y por qué? Que rarísimas veces el presupuesto original, el PIA, va a permanecer sin modificaciones durante el año. Lo normal, lo frecuente es que se modifique ese presupuesto institucional. ¿Y por qué motivos? Porque en el transcurso del ejercicio han nacido nuevos gastos urgentes que atender. ¿Qué hay que hacer? Hay que modificar el presupuesto. O por el lado de los ingresos, ¿se recaudaron más ingresos o porque se recaudaron menos ingresos? Habrán modificaciones de carácter presupuestal. Y se llama PIB. Las fases del proceso presupuestario son 5. Y ese proceso presupuestario no solamente se da en un año, ¿no? Un presupuesto institucional se prepara en el año anterior. Estamos en el año 2020 y la oficina de presupuesto está preparando el presupuesto para el año 2021. Estamos en la etapa de la programación y formulación del presupuesto del ejercicio 2021, con una variable, con un factor sustancial. ¿Cuál es? El fenómeno de la pandemia. No se sabe con exactitud cómo reaccionará el Perú en el presente año ante esta pandemia. Solo sabemos que el golpe va a ser muy duro en la economía y por consiguiente en la recaudación tributaria y por consiguiente en el presupuesto. Este presupuesto nacional en el Perú, que desde el año 2000, desde hace 20 años, ha ido incrementándose cada año más, no sabemos si se incrementará en el año 2021. La ministra que ha dicho se va a incrementar, no porque hayamos obtenido mayores ingresos, porque, repito,
la recaudación tributaria del presente año se va a comprimir, se va a reducir. Pero en cambio vamos a tener muchísimas necesidades que atender este año y el siguiente año. ¿Por qué? Porque tenemos que empujar la economía para que salga, ¿cierto? Para que vuelva a crecer. Ahora se ha detenido, y peor todavía, solamente se hubiera detenido, es como un carro que va por una vía, por una pista. Lo normal es que ese carro, ese presupuesto, esa economía avance hacia adelante. Y el Perú, la economía del Perú, ese carro, el desarrollo económico, ha avanzado sin cesar desde el año 2000, sin cesar, y a una velocidad considerable, 50, 60, hasta 70, 80 kilómetros por hora, si queremos comparar. En los últimos años, más o menos desde el año 2014, esa velocidad de crecimiento, esa velocidad del carro ha empezado a disminuir por diversos factores. Ya no empezamos a viajar a 70, 80, empezamos a viajar a cuánto, a 40, 30 kilómetros por hora. Y así nos ha cogido la pandemia en el presente año. Nuestra velocidad de crecimiento estaba más o menos de 20 kilómetros. Ahora esa economía, ¿cierto? En el mes de abril, al final de marzo, ¿qué pasó? Se ha detenido. El carro se quedó estático. Y en mayo y parte en junio, según los economistas, los indicadores, ese carro que estaba detenido y peor todavía, ha dado marcha atrás. Está retrocediendo. Entonces necesitamos una inmensa cantidad de recursos para poder hacer andar la economía. Ese carro, para que en vez de estar retrocediendo, empiece a avanzar. Eso pasará ese año, pero no sabemos el monto. No sabemos cuáles serán los efectos definitivos de, de esta pandemia en nuestra economía. Para los jóvenes especialmente, tiene efectos, sí, desgraciadamente. Los puestos de trabajo suelen escasear en estas épocas. Y de hecho van a escasear. Esperemos, ¿no?, que con los programas que está implementando el gobierno podamos retomar otra vez. Pues, estamos en el año 2000, y si en el 2020 se está programando y formulando el presupuesto para el año 2020. A eso voy, que es un proceso. Y ese presupuesto se va a ejecutar en el año 2021, perdón. Se va a ejecutar, se va a evaluar. Y ese presupuesto que se está preparando a partir de este año, que se va a ejecutar en el año 2020, inclusive va a llegar hasta el año 2000, se va a ejecutar en el 2021, quiero decir, y inclusive va a abarcar hasta el año 2022, con la etapa de la regularización presupuestal. Recordemos que la regularización presupuestal consiste en que el Estado, las instituciones públicas, deben pagar todos los devengados que estaban pendientes al 31 de diciembre. Y eso consiste en la regularización presupuestal. Pagar los devengados pendientes de pago al 31 de diciembre. ¿Cuál es el plazo? El plazo es de 3 meses. Toda municipalidad, gobierno regional, etcétera, etcétera, toda institución pública tiene plazo para realizar en 3 meses, de pagar los devengados. También dijimos que no siempre serán 3 meses, la ley dice 3 meses, pero el Estado puede reducir ese plazo, de 1 mes a 2 meses. Y no es una etapa, fíjense, no tiene ningún número, no es una fase de la ejecución, la fase del proceso presupuestario llega hasta la 5ª fase. Va en el presupuesto por resultados.
no va a entrar en la prueba, aunque esta parte sí, ¿no es cierto? Que las instituciones públicas que han nacido de un voto popular, gobiernos regionales y gobiernos locales, tienen que realizar presupuesto participativo. ¿Para qué? Para elaborar su presupuesto de inversiones. No todo el presupuesto. El presupuesto de inversión, es decir, el presupuesto de gasto de capital, debe ser elaborado, formulado, debe ser programado y formulado con la participación de la comunidad organizada, con los representantes de la población. La evaluación, sistema integrado de administración financiera. Fíjense que usted puede poner SIAF-RP o simplemente SIAF. Normalmente, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que no decimos dónde se registra en el SIAF, RP. Decimos simplemente a secas SIAF, SIAF, ¿cierto? Simplemente SIAF. Y que cómo funciona, funcionamiento del SIAF, los usuarios de la base de datos del SIAF, módulos del SIAF. Por si acaso, esta representación no es mía, no me olvidé de copiar otros módulos, ¿no? Nunca se debe copiar y pegar, siempre poner la fuente, de dónde me copié. Ya en los trabajos, en cualquier trabajo académico, siempre ponemos la fuente de una cita o de un gráfico. Conceptos básicos, ya sabemos, uno, ingreso presupuestario, gasto presupuestario. Categoría de ingreso, ingreso corriente, ingreso de capital, ingreso por financiamiento. Y no llevan código, por si acaso. Ingreso corriente son los ingresos que normalmente una institución pública recibe, podemos decir diariamente, porque vende bienes, porque presta servicios, porque cobra tasas, etc. Los ingresos de capital suelen ser de naturaleza extraordinaria. No todos los días las instituciones públicas reciben ingreso de capital. Es temporal. ¿De dónde provienen? Provienen principalmente por la venta de activos financieros y no financieros. Se vende terrenos, ese es ingreso de capital para la institución pública. Se vende maquinarias usadas, ese es ingreso de capital. Vende sus acciones, ingreso de capital. Ingreso por financiamiento, los ingresos por préstamos que se reciben de los bancos. Acá está, obtención de bancos y por saldo de balance. Recuerden que los saldos de balance, el saldo de balance que es el saldo de los ingresos no utilizados en el ejercicio anterior. Ejemplo, en el año 2019, la municipalidad, no vamos a poner Tecnológico Vigil, recibió ingresos por 500,000 y gastó por 400,000. ¿Cuánto le quedó de saldo, de caja de ingresos? 100,000 soles. Para el año 2020, ese es su saldo de balance. Ingresos no utilizados en el ejercicio anterior, pero de caja, ¿no? Ingresos recibidos. Genérica del ingreso, que el ingreso tiene dos fases, fase determinado, recaudado. Aún no hemos contabilizado, solamente se ha denunciado. Recuerden, para que el recaudado es la última fase del ingreso. Se produce cuando la oficina de caja o de recaudación recepciona la cobranza de los documentos emitidos en la fase determinada y le depositan al banco. Entonces es recaudado, yo lo relaciono con el Banco de la Nación o con la cuenta bancaria. Recaudado, ¿cuándo será? Cuando el dinero ya está
en nuestras cuentas en el banco, ya sea en el Banco de la Nación o en el banco privado donde tengamos. Escucha bien, atiende bien. Recaudado es cuando el dinero ya está depositado en el banco a nombre de nuestra institución pública. Puede ser banca estatal, Banco de la Nación o un banco privado. Clasificador de ingresos no entra. Por si acaso, espero que hayan descargado. Ya está el clasificador de ingreso en el aula virtual de Vigil. Fuente de financiamiento. 1. Recursos ordinarios. Es el ingreso más importante, por si acaso, del Estado peruano. Recursos directamente recaudados. Y que recuerden que cada fuente de financiamiento, a su vez, se divide en rubros. Pero generalmente se da esto, ¿no? Que a cada fuente de financiamiento le corresponde un rubro. Salvo a la fuente de financiamiento 5, que se divide a su vez en 4 rubros. Los gastos presupuestarios. Mientras los ingresos presupuestarios originaban una entrada de dinero, los gastos presupuestarios van a originar una salida de fondos. Tiene 3 categorías. Acá sí, con un código. 5, gasto corriente, que son los gastos de mantenimiento, gastos administrativos, de funcionamiento. Es el más alto, ¿no?, en el presupuesto nacional de gasto corriente. ¿Por qué? Porque ahí principalmente, ¿qué está? Las remuneraciones de los empleados públicos. En general, gasto corriente de los empleados públicos. Y no solamente de los administrativos, como hablábamos en alguna oportunidad, por ejemplo, hemos contabilizado la planilla, sino de todo el personal del Estado, policías, los 140.000 policías, el sueldo que recibe ese gasto corriente, de los 60.000 soldados que reciben una propina del Estado, ese gasto corriente, los médicos, las enfermeras, los profesores, etcétera, etcétera. Los gastos de capital son los gastos de inversión, en proyectos de inversión. Servicio de la deuda, el pago al proveedor. Perdón, el pago a los bancos, no es la devolución de los préstamos a los bancos. Las fases del gasto. Certificado de... Esta parte, la primera fase se llama certificado de crédito presupuestario, pero simplemente le decimos certificación, ¿no? Certificación. Compromiso anual, los documentos que utiliza, el compromiso mensual, el debitado, el girado y el pagado. Y acá tenemos un resumen. Clasificador de gastos no todavía. Y el plan contable. El actual plan contable es el plan contable gubernamental, versión 2018. Que está normalizado, está vinculado a las NIC, SP, a las normas internacionales de del sector público y el clasificador de gastos e ingresos. Modernización. Recuerden que hasta 1970 la contabilidad gubernamental en el Perú se llevó mediante la partida 5. Simplemente se hacía una relación, gastos tanto no hacían asientos. En otras palabras, no se hacían asientos. Hasta el año 70. No íbamos ni diario ni mayor. Modalidades de empleo, donde
se obtiene, ¿dónde se registran? Se registra en el SHAF. ¿No? La contabilidad se lleva en el SHAF. Es el medio, es el único medio que sirve. Y que tenemos dos contabilidades, contabilidad financiera patrimonial y la contabilidad presupuestal. Y que las cuentas de orden pertenecen a la contabilidad financiera. Ya, eso es todo. Lamentablemente no voy a poder tomar prueba a los jóvenes, a los que faltan, ya será para la próxima, para no estresarlos. ¿Eh? Más bien den una bonita prueba, sáquense 20 todos, Profesor, ¿sí? tenía una consulta. Disculpe, Dígame. en una de sus preguntas del simulacro, eh, había una pregunta que decía, es la fase donde los documentos que necesariamente deben registrarse son dos. Y justo habló de las fases. Ah, ¿Me los podría decir la... documentos. Ah, Ajá, ajá, los documentos. Sí, miren, a ver dónde está. Espero no haber cerrado. Acá está un resumen de las fases del gasto. El compromiso anual. Mire, qué documentos, etcétera, dice todavía en el compromiso anual. En el compromiso anual se pueden tener estos documentos. Mire, lo que digo es que a la hora de registrar un gasto en particular, no voy a registrar varios documentos, solamente voy a registrar uno y solo uno. Por ejemplo, voy a registrar el servicio de luz. Solamente voy a registrar con un documento. Interviene un solo documento. De vengado, compromiso mensual. Es decir, solamente voy a utilizar uno y solo un solo documento. Pero va a haber entre todos estos, va a haber una fase donde yo no puedo registrar en el sistema un solo documento. El sistema me va a pedir que ingrese dos. En las demás fases, solamente me va a pedir un documento. La fecha del documento, el número del documento, serie de documento, o el nombre del documento, pero uno solo. Pero va a haber una fase donde me va a pedir dos. ¿Cuál es esa fase? A eso ya lo hemos repetido, tienen que recordar ustedes también sacar sus apuntes. Otra pregunta, jóvenes. Entonces, esa pregunta, de repente alguien lo haya confundido, puede ser que para registrar una operación, solamente cada fase nos pide un documento, ya sea, puede ser orden de compra, o puede ser orden de pago, comprobante de, perdón, contrato, o puede ser una planilla, uno solo. Pero en una de esas fases, cuando registremos la operación, nos va a pedir dos documentos, fecha, número, y nos va a volver a pedir fecha, número. Y en asientos hemos estado haciendo, cuando hemos hecho asientos, hemos hecho los asientos. Cada documento va a originar un asiento. ¿En qué fase es? Ahí está. Otra pregunta. El profesor puede aceptar a mi compañero. Ya. Bien. No siempre tienen que entrar a las 12. De repente a las 12 habrá mucho tráfico. ¿Ya? Puede demorar un poquito, pero tampoco vas a entrar cerca para las 2. No te va a dar tiempo para completar bien. Hemos terminado
esta semana. Esta jornada terminó. Ya conmigo, entonces será hasta la próxima semana. A ver, profesor presente. Sí. Señorita Georgette, sí, le he puesto asistencia, no se preocupe. Hoy será el examen, el examen va a ser hoy, a partir de las 12 hacia adelante. Hay plazo de 12 hasta las 2 de la tarde. La prueba dura 1 hora. Tú puedes terminar más antes y salir, que no hay ningún problema. ¿Ya? Pero el plazo máximo es de 1 hora. ¿Por qué cambió la fecha del examen de simulacro? El examen de simulacro lo he cambiado, no creo que haya cambiado, jóvenes. Creo el día martes, yo quedé con ustedes que la prueba de simulacro tomaría el miércoles, o sea, ayer se tomó la prueba de simulacro, ¿ya? De 4 a 5. Eso les comenté el día martes, me parece, en hora de aplicativo les comenté. No me gusta dar sorpresas. Para las sorpresas no debo dar sorpresas, todo debe estar, ¿no es cierto?, con tiempo. Sí, según el sistema, me dicen que la prueba se va a publicar cuando hayas terminado de dar el examen. O en todo caso, porque no depende la parte de la administración del portal, ¿ya? Del aula virtual, está a cargo de un técnico, creo, en el instituto. Entonces, no sé en qué momento publican las notas. Pero usted, para evitarse problemas, sería bueno que cada pregunta que va contestando, ahí sí, ¿cierto?, le van a dar el puntaje, si está bien o está mal. Va sumando. Son 10 preguntas, jóvenes, a 2 puntos cada uno, total 20. Y será buena suerte. Hasta luego. Por si acaso yo voy a continuar acá. Si alguien tiene alguna consulta después de las, alguna queja,